Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asadía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este pasaje, véanlo bien. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Padre bueno, te damos las gracias, pedimos que, Señor, en esta tarde tu palabra, Señor, nos abra el entendimiento. Queremos hacer tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y le damos las gracias y decimos todos: amén, amén y amén. Ok, tome asiento, querido hermano. Tome asiento. Fíjese que el Espíritu habló en mi vida esta mañana, después que terminamos porque siempre estamos con ese anhelo y el deseo de que qué es lo que vamos a hablar. Mientras meditaba un poquito, el Espíritu habló a mi corazón, hermano, y me dijo: no han resistido hasta la sangre, o sea, lo que han pasado, no han derramado sangre. Cuando yo veo esto, hermano, me llama mucho la atención el por qué nosotros tenemos que entender de que estamos en tiempo de luchas, estamos en tiempo de batalla, y que tenemos que enfrentar con la ayuda del Señor. Usted sabe que estamos en un tiempo tan delicado, hermano, es que el hombre estará buscando, dice que correrá de aquí para allá buscando el conocimiento, y algunos, aunque lo busquen, no se les va a dar. Eso es lo que dice la Escritura, porque el conocimiento no es porque lo busquen, sino porque se afirmen en el corazón de Dios. Aunque la gente, hermano, quisiera buscar conocimiento, buscar enseñanza en otro lado, quizás, hermano, puede ser que Dios lo quieran porque no hay doctrina en veces, o no hay enseñanza en un lugar, pero cuando lo hay, hermano, y la menosprecian, Dios no les da entendimiento, les va a cuidar su salvación, sí, pero no cuidará, ya no truncan su carrera en cuanto a el conocimiento pleno de lo que es Dios. Entonces yo creo que Dios es bueno, hermano, y es lleno de misericordia, pero hay leyes en las cuales, por eso dice que el caso de Janes y Jambres, dice que ellos estaban aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad, porque su carácter, su corazón no lo cambiaban. Eso lo dice en 2 Timoteo 3, versículo 1. Pero no es el tema, hermano, sino que quiero que entendamos de que en este tiempo vamos a estar enfrentando luchas fuertes, pero cuando el Señor me dijo: es que no han enfrentado ustedes hasta derramar sangre. Entonces me llama la atención esto, hermano, y en vez de creemos que es la muerte literal, pero la Escritura nos hace una aclaración, hermano, que vendrán tiempos de derramamientos de sangre. Vendrán tiempos dentro de la iglesia de Cristo, y en los tiempos, hermanos, y en los tiempos de persecución. Usted sabe que en los tiempos de persecución va a haber derramamiento de sangre. En los tiempos de persecución, hermano, va a haber mucha, pero también dentro de la iglesia, hermano, va a haber esos derramamientos. Hay gente, la misma Escritura lo dice en Proverbios, hermano, dice que en muchos hay manos derramadoras de sangre. Pero también nos enseña que va a haber derramamiento de sangre en cuanto a los cristianos que los van a buscar la persecución. O sea que hay dos tipos de derramamiento, ¿verdad? Los que derraman sangre inocente, y los que van a derramar sangre de esos inocentes. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo tan sangriento y tan violento, hermanos, que tenemos que entender, y el Señor dijo, ¿verdad?
dice aquí, pero aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, hermano, cuando yo veo este pasaje, yo veo que usted sabe que el pecado va a aumentar en este mundo, hermano. Y yo creo que la versión Ausejo dice: en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de vuestra sangre. En su lucha contra el pecado, dice, hasta hoy no habéis llegado al derramamiento de vuestra sangre. No han llegado ustedes a derramar sangre por la lucha en el pecado. Otra versión dice, hermano, dice, nuestro pueblo dice, en realidad aún no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado, que dice para lo mismo, dice la versión Liga Biblia, dice, ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Se van a enfrentar al mal, se van a enfrentar al pecado, pero todavía, dice, no han tenido que resistir hasta la sangre. También en la versión Código Real dicen, pues todavía no habéis llegado al extremo del martirio. Todavía, dicen, no han llegado combatiendo contra la corrupción del pecado. Dice, pues pareciera que ya habéis olvidado la exhortación como hijos habla. Dice, todavía ustedes no han llegado. Quiere decir que va a llegar un momento literal, hermano, donde el hombre va a derramar sangre literal. Pero acá dice, hermano, que va a haber un combate. Hasta hoy estamos enfrentando un combate, y ese combate, hermano, es sin derramamiento de sangre. Pero sí lo hay espiritualmente, sí lo hay. Sí lo hay, hermano. Por eso cuando el Señor me mostró que esta parte de que todavía no habían llegado al extremo hasta el martirio, quiere decir, hermano, que nuestra vida tiene que ser sometida a un combate. Por eso, hermano, lo que le está pasando ahí, que se entristece, que mi abuelita no me ha hablado y me entristece, y ay, me estoy muriendo, y no me pagaron bien, y no me salieron las cuentas, que se me rompió no sé qué. Hermano, eso no es combate. Eso no es combate. Y que hoy no me pagaron, y no sé cómo le voy a hacer mañana, y cómo, Señor, estoy pasando pruebas, y mira lo que me está pasando, hay problemas en casa. Usted sabe que los problemas en casa, hermano, es porque, hermano, nadie, los creyentes o el hombre, hermano, es que no toman su lugar. Cuando no se toman cada quien su lugar, su responsabilidad, es cuando empiezan los conflictos. Los conflictos porque uno no está haciendo su parte. Entonces, hermano, y empiezan a decir, es que el problema de esto y el problema en el matrimonio, siempre vamos a toparlo con eso de que, hermano, siempre es por no cumplir, el otro no cumple. Uno cumple, el otro no cumple. Y empiezan las luchas. También la escritura dice, hermano, en Galatas, que dice que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los combates, las batallas y la lucha. Dice, porque anhelan y desean alcanzar algo, pero como no lo alcanzan, empiezan las peleas, matan, codicias, avaricia. Lo quieren, hermano, a la fuerza. Entonces, enfrentamos luchas todos los días, pero no es una lucha, hermano, que dice que es nuestra lucha. Hermano, es combatir, nuestra verdadera lucha es combatir contra el pecado. Nuestra verdadera lucha es combatir contra el pecado. Por eso es importante entender que la verdadera lucha hoy en nuestra vida, hermano, no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Entonces, hermano, voy a ponerme así, verán, nos pasamos peleando, hermano, diferencias entre hermanos, diferencias entre todo tipo de clase de situaciones adversas, hermano, pero esa no es la lucha, vaya, porque el Dios mandó a amarnos, mandó a respetarnos, a perdonarnos, pero esa no es la lucha. Así que esa no es la gran lucha, la gran batalla, la gran oposición. Esa
Esa no es la lucha para este tiempo. La verdadera lucha, dice, es contra el pecado. De tal manera, hermano, que vamos a especificar, porque hay niveles, hay 7 niveles de pecado. Pero vamos a enfrentar una hasta derramar sangre. Hasta derramar sangre. Por eso dice que ustedes luchan, pero sin derramamiento de sangre. Pero ahorita vamos a ver, hermano, entenderlo. Por eso en Efesios 4, versículo 11, dice, hermano, que o te entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces dice que nuestra lucha es contra el pecado. Nuestra verdadera lucha es contra el pecado. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren que de acá dice algo interesante, que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre ni carne, sino que empieza a decir principados y potestades, sino que nos enseña, hermano, que todo aquello que está ministrando el mundo, todo aquello que está ministrando el mundo en la maldad, el pecado, la violencia, la corrupción, aquellos que están persiguiendo a los hijos de Dios, hermano. Entonces, hermano, que tienen que ver con principados y potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces eso nos enseña, hermano, que ¿contra qué está luchando mi Señor? Contra todo lo aquello, ministraciones negativas. Ministraciones negativas, hermano, que tenemos que insinúan al pecado, que insinúan a la maldad, que insinúan a la rebelión, a todo lo que es muertes en el mundo. Por eso es, el mundo o el sistema político, lo único que hacen es usan un sistema de psicología, hermano, que le llaman objetivo, en lugar de mencionar. Por eso cuando dice que usted ve guerras, ve enfermedades, y dicen las guerras y las guerras, pero nunca mencionan que el por qué que tienen que morir mucha gente, tienen que sacrificar mucha gente a cambio de llevar a cabo sus propósitos, a cambio de llevar a cabo sus planes. Con tal, hermano, no le importa cuánta gente tenga que morir, cuántos niños tengan que morir, cuánta gente tenga que morir, con tal de que se cumplan sus propósitos. Por eso mencionan directamente una causa, la causa de que un virus, una guerra, tales grupos, pero nunca mencionan, hermano, que necesitan destruir a ciertas personas, hermano, para quedarse y apoderarse de lo que ellos quieren. Usan mucho las sombras, hermanos, o las figuras de algún objeto, sin saber que dentro de ellas hay personas. Es como, bueno, no voy a decir esto, ¿verdad? Porque ya luego les comento, ¿verdad? Pero lo mismo pasó cuando allá en Chiapas, para quedarse con sus tierras, hermano, tuvieron que matar mucha gente. Causaron una distracción, hermano, diciendo de que eso era una guerra de gente. No, les quitaron sus tierras. Así que van a tapar muchas cosas, hermanos, con tal de no mencionar destrucción de carne, destrucción de hombres, pero entender que hay gente diabólica, hermano, gente poseída por el mismo diablo, hermano, que se llevan a cabo sus objetivos. Por eso vamos a estar enfrentando, hermano, luchas contra el pecado. Usted sabe que vamos a enfrentar todavía esa fuerte ministración, hermano, que ministran el pecado, la rebelión, hermano, contra Dios. O sea que, hermano, que hasta ahora todavía no ha llegado o no hemos llegado a resistir contra el pecado y poder combatirlo. Eso representa entonces, hermano, que Dios nos hace la exhortación de que tenemos que enfrentar, tarde o que temprano vamos a luchar contra el pecado. Pero el punto es, ¿hay pecado hoy? Hay pecado, hermano. ¿Pero qué pecado se está refiriendo? ¿De qué pecado se está refiriendo? Va a haber un pecado que va a llegar, hermano, a que vamos a tener que enfrentar. O sea que la Escritura dice, nos habla de una batalla que es la batalla de la fe. O sea, hermano, que esa batalla de la fe,
o esa batalla que tenemos ahora es no permitir, digan conmigo, no permitir que nosotros pequemos contra Dios. Acuérdense que todo pecado es perdonado, menos el pecado de la blasfemia. O sea, ¿hacia dónde enfrentamos? Ahorita vamos a enfrentar, ¿qué vamos a enfrentar, hermano? Van a querer que nosotros apostatemos, hermano, y nos enfrentemos a Dios. De tal manera que dice, hermano, que debemos de evitar pecar contra Dios. Porque, hermano, usted sabe que el pecado va a ir en aumento, va a aumentar 7 veces más el pecado, hermano. Aunque yo creo que el pecado no es de lo que ya está establecido, sino que van a legalizarlo. ¿Qué significa legalizarlo? Van a decir que viene de parte de Dios, que Dios está aceptando todo lo que ellos están diciendo. Por eso el aumento del homosexualismo, el lesbianismo, ese no es el pecado. La Escritura dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran perversos, pero no es que no eran perversos sexualmente, sino que pervertir significa distorsionar o cambiar una ley. Quiere decir, hermano, que legalizaron, dijeron que Dios, hermano, estaba de acuerdo, que Dios permite, y eso es una blasfemia. Tanto que hoy la blasfemia, hermano, es en realidad el pecado que va a aumentar en el mundo. Se llama blasfemia. Blasfemia. 7 veces va a aumentar la blasfemia en contra de Dios. 7 veces. No es el pecado, es la blasfemia. Y eso sí está tremendo, porque al decir la blasfemia, quiere decir que ellos van a decir que Dios lo dijo, que Dios lo permite, que eso está escrito. Por eso en el tiempo de Daniel dijo que iban a cambiar las leyes, iban a cambiar los tiempos. O sea, que iban a afirmar que Dios estaba en medio de esto, que Dios apoya todo esto, que Dios lo estaba legalizando. Y eso es una blasfemia. Tanto que hoy presentan, aunque Dios es mujer, que el Cristo es mujer, que el Espíritu Santo es mujer. Una blasfemia terrible. Entonces lo que va a aumentar en la tierra, hermano, el pecado que vamos a enfrentar es que van a querer que nosotros pequemos contra Dios de tal manera que nos hagamos blasfemios. Por eso dice, todavía no han llegado ustedes a luchar contra eso. No han llegado ustedes a luchar contra lo que viene. Sin embargo, tenemos que resistir contra el pecado y combatirlo. Tenemos que estar acostumbrándonos a combatir el pecado, que es nuestra mayor lucha, hermano, es mantenernos limpios, mantenernos consagrados para el Señor. Por eso cuando empieza a aumentar este tipo de pecados, porque el pecado de la carne, hermano, ha existido desde el principio de la creación. Eso quiere decir que, hermano, que no nos debe de asombrar de lo que digan, eso ya está, solamente nada más faltan legalizarlo, que eso es lo peor. Pero de que lo hicieran ya, pero legalizarlo no. Entonces eso quiere decir, hermano, que lo que va a aumentar entonces viene un tiempo de apostasía. Y la apostasía, hermano, hará que muchos sean arrastrados a ella. Entonces, hermano, en el libro de Juan 7:44, usted sabe que la blasfemia tiene que ver mucho con la apostasía. En el libro de Juan 7:44, usted sabe que el pecado es toda violación de la bendita ley, de la bendita palabra. Por eso, hermano, es que ellos no conocían la palabra, y, hermano, y por no conocerla, pecaron contra ella. Es importante entender que nosotros conozcamos la palabra. Es importante, hermano, métase a estudiar la palabra, métase a revisarla, es importante. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una palabra aquí que es muy delicada, que el Señor Jesús dijo: cuando no se estudia la palabra, dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado contra este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído
en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe. Dice que esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice? Maldita es. Y les digo, Nicodemo, el que vino el de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, y cada uno se fue a su casa. Miren lo que está diciendo. Los fariseos estaban respondiendo, conocedores, decían que conocían, pero no conocían. Y dijo el Señor, le digo, ¿acaso han creído algunos de los gobernados? Dicen, mas esta gente no sabe la ley, que no sabe la ley, maldita es. Porque van a caer en blasfemia, van a caer en apostasía. Hermano, si no nos preocupamos nosotros por conocer la verdad, por buscar la palabra de Dios, mucha gente va a caer en apostasía. En la versión Nuevo Testamento dice, los que creen en Él no conocen la ley de Moisés y por eso Dios los castigará. La versión La Viviente dice, esa multitud tonta que los sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Qué tan importante es conocer la palabra? ¿Usted cree que lo que viene, hermano, es, por eso estamos diciendo que la apostasía, hermano, lo que viene, la blasfemia, tiene que ver con hablar en cosas de Dios, hermano, exponiéndolo al vituperio, a la burla? Por eso el evangelio, hermano, ¿en qué nos vamos a empezar a enfrentar, hermano? A una rebelión, a una apostasía. Vamos a enfrentar realmente al pecado, dice, pero dice hasta ahora todavía ustedes no han enfrentado eso, todavía no combaten contra eso, contra ese tipo de pecados. O sea, hermano, que ¿cómo enfrentaremos el pecado si no conocemos la bendita palabra? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros al pecado si no conocemos la palabra? ¿Cómo lo vamos a enfrentar, hermano? ¿Cómo sabrás si lo que hacemos es pecado o no, si no se conoce la palabra? ¿Usted cree que va a poder enfrentar lo que viene, hermano? Si en la carne a veces, hermano, están luchando, ¿usted pudiera llegar a blasfemar en contra de Dios? Sí, hermano. ¿Pudiera apartarse cuando vea lo terrible que viene? Sí, hermano. Porque el que no conoce la palabra va a caer en la apostasía. Por eso, hermano, por eso le aseguran en 2 Tesalonicenses 2:1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Entonces quiere decir, hermano, que en este tiempo no os dejéis de engañar de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que la apostasía estarán entonces, hermano, enseñando. En el tiempo de la apostasía estarán enseñando, estarán hablando palabras como si fuera que Dios lo hubiera dicho. Entonces, que el que no conoce la palabra va a estar blasfemando, porque estará hablando algo que no es diferente completamente a lo que dice la Escritura. Eso dice Gálatas 1. Vendrán predicando un evangelio diferente, estarán hablando algo que no lo vamos a entender, y estarán, hermano, exponiendo a Dios a la burla. El pecado que viene, hermano, es el pecado de la blasfemia, ¿no? ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a luchar contra ese pecado? Si no conoce las Escrituras. Es tan importante entonces conocer la verdad.
Es conocer el lenguaje del Espíritu. Por eso es importante que dice como si fueran, dice, no vayan a pensar, dice, como si fuera nuestra. Vendrán hablando, vendrán diciendo, hermano, como si esto fuera de parte de Dios. Y eso es una blasfemia. Usted sabe que es un falso profeta. O sea, hermano, que entonces, ¿qué es lo que viene? Entonces, harán que el hombre caiga de su firmeza y se deje mover fácilmente, se deje mover fácilmente. Quiere decir que el hombre sin preparación, hermano, de las escrituras, no la lee, no le gusta escuchar ni prédicas, hermano. Cuando menos son hombres que están escuchando prédicas, hermano, si no tiene tiempo de leer, cuando menos se está empapando, hermano, de la bendita palabra. Pero si no lee, hermano, ni tampoco escucha prédicas, enseñanzas, dice que es una persona fácil de mover, fácil. O sea que es como un niño, cualquiera lo engaña. Y se creen tan vivos, hermano, que la misma escritura dice, si Dios lo dice la escritura, lo creo. Lo engañan, pero hasta decir basta. Imagínense cuando venga el tiempo, cuando aumente el engaño, hermano, sobre este tiempo, se van a dejar llevar. No solamente se van a dejar llevar, sino que los van a hacer blasfemar. Dirán palabras que Dios no dijo. Pues el Señor dijo, verá, hermano, que no se deje mover. Y sabe que la palabra dice fácilmente, significa sin ningún esfuerzo. Esta palabra fácilmente significa sin ningún trabajo. Dice un hombre de fácil palabra. Digan conmigo, un hombre de fácil palabra. Quiere decir que el hombre que no toma en serio el evangelio es un hombre de fácil palabra. ¿Por qué no toma en serio el evangelio, hermano? Todo lo deja a media, todo no tiene compromiso, no tiene búsqueda. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la palabra. El peligro de eso, hermano, es que vamos a enfrentar un pecado, vamos a enfrentar una lucha bien fuerte, hermano, donde tendrás que poner a prueba tus conocimientos. Pero si no saben nada, hermano, cada día Dios es más exigente con nosotros y me gusta. Porque no tomaron en serio, son irresponsables, hermano, son irresponsables en el hablar del evangelio. Porque es bonito hablar del evangelio, hermano, pero ¿por qué es un hombre de fácil palabra? Porque no lo pone por obra. O sea que lo que está diciendo, cuando no se pone por obra, es fácil hablar, pero el hacer no. Es fácil hablar, pero hacer no, hermano. Por eso dice a quienes van a engañar. Dice, no se dejan mover fácilmente. ¿Y sabe qué es fácil? Hermano, no necesita tanta terapia como para hacer las acercamientos. Necesitan, o sea que una palabra de un hombre fácil, todo lo cree. Todo cree, querido hermano. ¿Sí está aquí? Mira que esto viene, hermano. Por eso es importante que usted se meta en la palabra, hermano. Esté escuchando lo que dice, lo que está sucediendo en el mundo, lo que esté escuchando prédica, hermano. Esté escuchando enseñanza. Empápese cada día. Mira, haga la prueba. Póngase a escuchar la palabra, hermano. Póngase a leer la palabra. Si quiere, una semana. Y va a ver cómo hay una transformación aquí. Las cosas las empieza a mirar diferente. Haga la prueba. Porque el Espíritu de Dios no se mueve, hermano, perdiendo el tiempo en la vida de una persona. Ya decíamos, verán en la prédica, que cuando el Espíritu de Dios se mueve, hermano, nos mueve a hacer. Tiene que ser hacer, hermano. Dice que andaban, los hacían andar, les hacían andar, andaban, los hacían caminar, y les andaba, hermano, los hacía mantenerse firmes en el Señor. De tal manera dice que no se volvían atrás. Aquel que dice que el Espíritu de Dios tiene el Espíritu Santo, hermano, y va hacia atrás, ese no tiene Espíritu Santo. No se engañe. No se engañe, hermano. El Espíritu Santo no se mueve así. Pero levanta tu mano, dile: Padre del cielo, envía tu Santo Espíritu y se mueve en mi vida.
Dile, muévete Espíritu Santo en mi vida. ¿Hacia dónde te va a impulsar el Espíritu, hermano? Hacia adelante, no hacia atrás. El Espíritu Santo no te va a llevar a hablar, sino te va a llevar a hacer. Es importante esto en ese tiempo porque tenemos que buscar, estar constantemente pidiendo al Espíritu que se mueva en nosotros. O sea, hermano, que en el tiempo de la apostasía, que estamos ya por enfrentar, en el tiempo de la apostasía, harán que el hombre blasfeme contra Dios. ¿Quiénes a quiénes van a agarrar? A los que no conocen la palabra, a los que no se toman un tiempo por buscar la palabra. Por eso digo, usted todavía no están combatiendo hasta la sangre. Todavía no están combatiendo. Llegará un momento, hermano, donde sí, fácilmente sí, o sea que, hermano, que cuando no se toma, no se afirman en el evangelio, hermano, es fácil hablar de Dios, hermano, pero el poder, el poner por obra la palabra, hermano, solamente son para aquellos que son guiados por la palabra, son aquellos que buscan la palabra, son aquellos conocedores de la palabra. Amén. ¿Cuántos saben que están pecando, hermano? Son lo que hacen, están equivocados. Si aún la misma escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. ¿Cómo sabes que no eres pecador? Que no vas a decir, bueno, lo que dice en Gálatas, yo no cometo ninguna de las obras de la carne. Pero, ¿cómo sabes si no pecas? Todos los días pecamos. Si no oras es pecado, si no lees es pecado, si no te acuerdas de Dios es pecado, si no pones a Dios en primer lugar es pecado, si no buscas a Dios en todas las cosas es pecado. Es pecado, hermano, porque sabemos hacer cosas buenas pero no las queremos hacer, y el simple hecho de no quererlas hacer ya es pecado. ¿Sí está aquí? ¿Sí está aquí, hermano? O sea, por eso es por eso que los que no saben lo que dicen las escrituras, la gente que no sabe lo que dicen las escrituras, es fácil de engañar. Es fácil, hermano. Por eso la escritura dice que en la sabiduría del mundo, sus estudios, sus maestrías, sus doctorados, dice que no conocieron a Dios. No conocen nada, conocen otras cosas, pero no conocieron a Dios. O sea que no tienen sabiduría de Dios, no tienen nada de Dios, hermano, sobre su vida. Por eso este evangelio no es de títulos, este evangelio no es de escuelas, hermanos. Este evangelio es de la escuela de la vida, la escuela del Espíritu Santo. No hay ninguna otra. Por eso vemos, hermanos, que el que no conoce las escrituras es muy fácil de engañar. Se deja llevar por cualquier viento. Se acuerdan que vamos a enfrentar vientos de doctrina. Se deja enfrentar, pues se deja llevar por cualquier, hermano, por falso profeta, falso apóstol, falsa doctrina, hermano. Pero entonces quiere decir que cuando hablamos de engañar, ¿cuál es la manifestación de ese tiempo? Lo que dice en Mateo 24, ¿cuál es la manifestación? Que aún los escogidos serán engañados. La escritura nos enseña, hermano, en Apocalipsis, que los engañados fueron aquellos que murieron, hermano, dando testimonio de la palabra. Pero dice que estos son los mártires. Esos son los mártires. Amén. Amén, hermano. Pero acabamos de decir entonces, hermano, que dice, pero todavía no habéis llegado al extremo del martirio, combatiendo contra la corrupción del pecado. ¿Por qué murieron ellos, hermano? ¿Por qué murieron ellos? ¿Contra qué murieron ellos? ¿Contra qué? ¿Por qué murieron ellos, hermano? Murieron ellos por no pecar. Por eso es Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjese, hermano,
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué murieron ellos? La Escritura dice, hermano, que estos eran los mártires. Estos eran los hombres que murieron defendiendo el Evangelio. ¿Murieron defendiendo el Evangelio, hermano? ¿O murieron luchando contra el pecado? ¿Contra qué murieron? Murieron luchando contra el pecado. Murieron luchando contra el pecado, porque tuvieron que derramar sangre para morir. ¿Sí está aquí? Esto es importante entenderlo, porque le voy a decir algo aquí. Esto me gustó mucho, porque dice, y dice, no habéis resistido hasta la sangre, dice. Y Hebreos dice 12:4 dice, pero aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y esta es la palabra resistir, resistido. Significa, hermano, aguantar, significa soportar o mantenerse sin ceder contra aquellos. Estaban resistiendo, estaban aguantando. Por eso cuando decirle, Señor, ayúdame, dice que estaban resistiendo. En el momento que estaban resistiendo es porque estaban en un combate con la lucha contra el pecado, pero ellos lo estaban enfrentando con conocimiento, no con ignorancia, no desconociendo la palabra, hermano. Por eso al pecado se enfrenta, hay que enfrentarlo, hermano, con conocimiento de la palabra. El hombre que no enfrenta al pecado con conocimiento es fácil de engañar. Por eso dice la Escritura ahí en Apocalipsis, hermano, que estos fueron engañados por el diablo, eran engañados por Satanás, porque a eso se dedicaban. Bueno, por eso dice en Apocalipsis, Mateo 24, dice que aún los escogidos iban a ser engañados. ¿Engañados de qué? Engañados, hermano, que del pecado, o sea, que los iban a hacer permanecer en ignorancia. Porque el que no conoce las Escrituras es fácil de engañar. Dice, maldito es, porque siempre buscaban matar al Señor. O sea, hermano, que el hombre que resiste, o sea, se mantiene sin, o sea, vendrán días entonces donde tenemos que resistir, hermano, mantenernos sin ceder contra el pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estaban ellos combatiendo contra qué. Eso no es un combate, estaban en una lucha. Eso representa entonces, hermanos, que los querían obligar a blasfemar contra Dios. Entonces va a llegar un tiempo donde van a implantar leyes, donde van a implantar reglas que nos van a hacer a querer forzar a que blasfememos contra Dios, que vayamos en contra de Dios. Pero si no conocemos desde ahora las Escrituras, ¿cómo vamos a enfrentar ese tiempo? Por eso dice que estaban resistiendo, quiere decir, hermano, que estaban soportando. Hermano, dice que también esta palabra significa una fuerza destructora. Resistir, estaban resistiendo a una fuerza destructora, destructora de fe, porque los querían obligar. Por eso las leyes que van a venir, lo que van a querer implantar, hermano, es que nosotros blasfememos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, hermano, que todo pecado es perdonado. Pero si blasfemamos en contra de Dios, revertimos la palabra de Dios por no conocerla, no hay sacrificio. Por eso el pecado más delicado es no conocer la palabra, porque el que no la conoce la viola. El que no la conoce la viola. ¿Sí está aquí, hermano? Por eso usted sabe, hermano, lo que dice en el libro de Juan. Primera de Juan 3, versículo 4: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice, la infracción de la ley. Primera de Juan 3, versículo 4:
¿De qué pecado estaba refiriéndose? A la violación de la palabra, no al pecado de la carne, porque hay perdón, sino al pecado de la violación de la ley. ¿Por qué? Porque no la quieren conocer. ¿Sobre dónde quién va a venir la apostasía? Sobre los que no conocen la palabra. Y aún sobre los escogidos, hermano, porque, hermano, los quieren hacer blasfemar. Por eso dice, hermano, que no pudieron ellos aguantar, estaban ellos aguantando. Tenemos que aguantar, hermano. ¿Contra qué? Hermano, aquí entre nos, hermano, tenemos que luchar. Sí, lucha, hermano, por conocer la verdad. No por ser cristiano, porque ser cristiano no nos salva, sino por conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. Entonces tenemos que luchar, hermano, combatir contra el pecado, conociendo la verdad, conociendo las escrituras, para no violar y para no faltarle el respeto a nuestro Señor, porque eso es malo, hermano. De tal manera que esos días van a venir, nos van a querer obligar a pecar. ¿Cómo? Por medio de las leyes. Y si no las conocemos, cualquiera nos va a engañar, va a decir que eso viene de parte de Dios, hermano. O sea que debemos de prepararnos para luchar contra toda violación de la bendita palabra. Tenemos que prepararnos contra toda violación de la bendita palabra y cuidar que nosotros no la violemos, como dice Gálatas 1. Que anatema sea todo aquel que predicara un evangelio diferente, aquel que la tuerza, aquel que le dé un sentido contrario a lo que Dios establece para salvación, consagración, hermano, y para vida eterna. Tenemos que hacer que la palabra de Dios se cumpla. ¿Sí está aquí? Pues vienen tiempos fuertes. Cuando el Espíritu habló en mi vida sobre este pasaje, yo dije, Padre, que nos preparemos para enfrentar leyes que nos hagan blasfemar, que nos hagan, hermano, apostatar. Yo digo, Señor, esto está rico, porque si no buscamos nosotros el conocimiento de la verdad, nos van a llevar al baile, hermano. Les pido que estén orando mucho por mí, porque somos transmisores, hermano, aunque todos ustedes también son transmisores, pero es importante que tengamos conocimiento. Amén. Que no hablemos nada más por hablar, porque eso es una blasfemia. O sea, ya estamos entrando en una blasfemia. El hablar las cosas sin sentido, sin tener un conocimiento, una base. Dice de fácil, o sea, el hombre fácil, o sea, sin ningún esfuerzo. El hombre, la gente que habla el evangelio sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, sin ninguna dedicación al Señor, hermano, eso están cayendo ya en apostasía. Es importante esto, hermano, porque desde hoy ya podemos resistir contra ese pecado. Por eso en Lucas, ve lo que dice en Lucas. Esto es interesante. Desde Lucas 22, versículo 39, debemos ya de estar resistiendo contra el pecado. Eso está interesante, porque aquí es cuando se derrama sangre. Se derrama sangre sin haberlas derramado en carne y sangre. Lucas 22, 39 dice: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se fue y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vean lo que dice, hermano. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él ya estaba sintiendo el sacrificio. Fíjese, aquí ya se estaba, espiritualmente se estaba derramando una sangre sin haber todavía llegado a la cruz. Ya las gotas de sangre
se estaban derramando sin haber llegado todavía a la cruz, Cristian. Hermano, antes que eso suceda, debemos de estar nosotros en combate ya derramando la sangre, ¿sí o no? ¿Debemos ya estar combatiendo? Sí, hermano, ¿tenemos que derramar sangre? Sí, pero aquí nada más que dice que estas gotas de sangre eran en forma de sudor. Por eso cuando yo veo esto digo, Padre del cielo, sí, Señor. Nosotros ya debemos de estar combatiendo. Ya tenemos que estar derramando ya sangre, hermano, para poder enfrentar la apostasía, para poder enfrentar las leyes que harán blasfemar al hombre. Miren, dice esta palabra agonía, significa, hermano, luchar, significa conflicto, significa estando en sufrimiento. A mi Señor Jesús, hermano, estaba sufriendo porque me corrieron del trabajo, no tenemos nada que comer, no me depositó el gobierno. No tengo nada que ponerme. Estamos sufriendo por el calor, estamos sufriendo por el frío, por la lluvia. Y para todo le da un término de sufrimiento y de lucha. Ya para ellos están pasando la gran tormenta, hermano. Por eso el Señor dijo, todavía ustedes no derraman sangre. Así cuando el Espíritu me habló, dije, Padre, eso no son luchas, me dijo. Eso no son luchas, eso es consecuencia por no conocer la palabra. Pero la verdadera lucha del evangelio es combatir el pecado. La verdadera lucha del evangelio, por eso dice, hermano, la verdadera lucha, la verdadera sufrimiento, el verdadero conflicto está cuando ustedes luchen contra el pecado. Por eso dice acá, hermano, y estando en agonía oraba intensamente. Esto representa también, significa, hermano, significa propiamente de asamblea. También significa, hermano, fíjense que significa esfuerzo, significa batalla. Oposición significa ansiedad. O sea que, hermano, ¿qué agonía tenía él? Una lucha bien fuerte en su vida. Y dice que esa lucha, hermano, estando en agonía, en sufrimiento, en dolor, dice, oraba más intensamente, de tal manera que ese le provocó que salieran un sudor como grandes gotas de sangre. Esta palabra sudor significa sua en el hebreo, y sua significa sacudir, significa como con temor, significa temblar, significa como ver, significa como que le haga sudar, como que le hace sudar. ¿Qué le hacía sudar a él? ¿Verá que cuando alguien tiene miedo empieza a sudar? Pero acá dice que el sudor que él tenía era el gran temor que le tenía al Padre. Él ya estaba sufriendo y combatiendo ¿con qué? En el temor a Dios, hermano. Esto está, dice que estaba en agonía, estaba sufriendo, hermano. ¿Por qué? Delante de él, ¿por qué, hermano? Él ya estaba combatiendo con el pecado. Ella estaba sintiendo el sacrificio de la cruz, hermano,
O sea que si algo lo hacía temblar, era no pecar. Temblaba, hermano, delante de Dios. Decía: Señor, pequé, te fallé. Tenía una lucha, hermano, que cuando se presentara delante de Dios, hermano, tuviera un conflicto, una lucha delante de Él con el Padre, de no blasfemarle, de no faltarle el respeto, de no, hermano, tenía esa lucha, hermano. Por eso el sudor significa temblar, significa con temor. O sea que, hermano, él estaba luchando contra el pecado. ¿Cómo estaba luchando contra el pecado? Por medio del temor. ¿Tienes luchas? Ay, hermano, tenemos que entonces luchar con nosotros mismos, hermano, metidos en el Señor, que tantas cosas nos falta. Estaba luchando sin derramar sangre, fíjate, estaba luchando desde antes sin derramar sangre contra el pecado. Por eso cuando fue a la cruz, ahí lo terminó de vencer. Pero desde antes ya estaba luchando. Desde antes ya estaba en un combate contra el pecado. Si algo tenemos que luchar todos los días es evitar pecar. ¿Cómo lo hacía, hermano? En oración. En oración. Pero no se puede orar si no se tiene un conocimiento. O sea que mi Señor estaba luchando sin derramar sangre por medio de la oración intensa. Estaba ya sintiendo el derramamiento de su sangre, hermano, que tanto que sentía el sacrificio de la cruz, ya lo sentía él. Se sentía vencedor, se sentía, hermano, que él estaba ganando esa batalla. ¿Por qué, hermano? Porque su oración, hermano, era el temor a Dios. Ahora, qué tremendo entonces, hermano, que tengamos que depender nosotros. Hoy dependemos nosotros de la sangre de Cristo. Hoy pecamos y vamos delante de Él, le pedimos perdón, que tenga Él misericordia, hermano, y Él nos perdona y somos lavados con la sangre de Cristo, hermano. Pero pregúntate tú, hermano, fíjate, y lo hacemos sin ningún tipo de derramamiento de sangre. Hoy luchamos contra el pecado, ¿cómo? Pidiendo perdón. Pero déjame decirte, hermano, por la gran misericordia de Dios que nos perdona. Pero aquí entre nos, a veces pecamos, hermano, y esperamos que Él nos perdone. Pero estar luchando todos los días en oración y en la palabra para no pecar es otra cosa. Por eso digo el Señor, usted todavía no están combatiendo contra el pecado. Vienen y el Señor los perdona, pero no hay ningún combate, hermano. No hay ninguna lucha personal por realmente por combatir ese pecado, por dejar de pecar, sino que se nos ha hecho fácil. Por eso el Señor dijo: ustedes combaten, hasta oran contra el pecado, pero sin derramamiento de sangre. O sea que ustedes no oran, ustedes no buscan, ustedes no luchan para no pecar. Ya se nos hizo fácil eso. Ya se nos hizo fácil, pues le pido perdón a Dios y ya. Por eso digo Él, ustedes todavía no derraman sangre, ustedes todavía no derraman su vida por no pecar. Todavía no derraman su vida por no pecar. Por eso debemos orar intensamente, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso, hermano, eso es sudar. Sudar es
orar para no pecar. Por eso cuando le enseña a los discípulos en la última parte de la estrofa de la oración del hermano del Padre Nuestro es: líbrame de todo mal y de toda tentación. Porque nuestra oración debe de estar enfocado a: Señor, líbrame de todo mal, líbrame de toda tentación. Voy a agradarte, voy a buscarte, el luchar todos los días con tal de no pecar y hacer lo correcto delante de Él. Pero es muy fácil, hermano, venir y pedirle perdón. Por eso el Señor dijo, vuelvo a repetirle, por eso el Señor dijo: ustedes todavía no luchan hasta derramar sangre. ¿Cuántos así, hermano, así entre nos? Cuando vamos a oración le decimos: Señor, no quiero fallarte, protégeme, guárdeme, no quiero pecar, no quiero salirme de tu propósito, quiero hacer tu voluntad, ¿verdad? Y ahí es cuando se está derramando, se está sintiendo el sacrificio de la cruz. Porque si esto nos acostumbramos, hermano, cuando venga la apostasía, vengan las leyes impuestas para querer hacer blasfemar al pueblo, digamos no, no y no. Si con esto he luchado toda mi vida, no en el último momento, hermano, lo vamos a irnos contrariamente contra el Señor. Por eso hay quienes sus luchas son mayores. La lucha mayor es luchar contra el pecado. Es luchar contra el pecado. Puedes tener conflictos, puedes tener luchas, pruebas, pero eso es de parte de Dios. Pero luchar contra el pecado, hermano, combatir contra el pecado, resistir contra el pecado, dice, todavía no luchan contra eso. Por eso hay quienes tienen luchas mayores, hermano, las cuales son estas. Uno, digan conmigo: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero el Señor dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios, hermano? Amén, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedica a la palabra, hermano? ¿O cuánto tiempo le dedica al oír el mensaje? Porque la gente por el oír el mensaje, pero aparte, ¿cuánto tiempo le dedica usted a la palabra? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios, hermano? ¿Cómo vamos a hacer lo correcto si no le dedicamos tiempo a la palabra? Así, ¿en quién de nos? ¿Cómo debemos de venir nosotros resistiendo, verá, hasta la cruz, verá? Decirle: Señor, ¿por qué cree que mi Señor Jesús dijo en la cruz, verá? Ahí mismo en Lucas 22, en el versículo 42 dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Mi doctrina, ¿no? Entonces quiere decir que hasta por aprender hay que derramar sangre. Hasta por aprender hay que sufrir. Por eso dicen en Eclesiastés 1:18 que entre más se sabe, más se sufre, y entre más conocimiento, más dolor. ¿Qué experimentaba mi Señor Jesús en la cruz? ¿El dolor de qué? ¿Del sufrimiento o el dolor del conocimiento? Porque el que más se sabe, más será demandado. Entonces, querido hermano, dos voluntades que se derraman sangre, se tienen que derramar sangre. Uno, por conocer la voluntad de Dios, y segundo, por no pecar. Por no pecar. ¿Sabe que esas deben de ser nuestras dos luchas todos los días? Conocer la verdad y apartarnos del pecado. Y dice que eran tan intensos, hermano, que
su sudor, su esfuerzo, es como experimentar, está sufriendo, es como sentir la sangre que sale de uno. Pues, hermano, ¿crees que tenemos pruebas, luchas? No, esas no son luchas, hermanos. Esas no son pruebas. Luchas por conocer la voluntad de Dios. Lucha por conocer la verdad. Lucha por conocer, hermano, por apartarnos del pecado. Esas sí son luchas. Por eso digo el Señor, hasta ahora ustedes todavía no están combatiendo. ¿Por qué? Porque para conocer la verdad, hermano, necesitamos venir aquí. La sangre de Cristo nos las expone, nos da la palabra, hermano. Pero si no se la damos, no comes. Si no te decimos lo que está pasando, no le interesa buscar las cosas, enterarse de lo que realmente está pasando. Y eso es misericordia, todavía es misericordia. Es la sangre de Cristo operando, hermano, porque buscamos las cosas sin derramar una gota de sangre. Queremos las cosas de Dios sin derramar una gota de sangre, sin dar un sacrificio, sin derramar nuestra vida delante de Dios por conocer la voluntad, y derramar nuestra vida delante de Dios por no pecar. Por eso dice que buscaban las cosas fáciles. Por eso aquel que busca las cosas fáciles, viene la apostasía. Porque si están buscando que si los perdona Dios, gloria a Dios. Pero ellos no buscan el perdón. Si Dios les habla bien, pero ellos no buscan el conocimiento. Por eso no derramaban sangre. No experimentaban realmente el sacrificio. Por eso dice que estando en agonía oraba y más intensamente. O sea que lo sentía cada vez más fuerte, querido hermano. O sea que, hermano, ¿cuáles cosas mayores pasamos? ¿Qué sacrificios, derramamiento de sangre van a venir por conocer la verdad? Por eso la gente nosotros estamos hablando, hermano, de que viene la gran tribulación, pero en la gran tribulación también habrá predicadores ahí. ¿Qué crees que van a desear ellos? ¿Qué fue lo que deseó el rico cuando estaba en el Hades? ¿Ah? ¿No fue que le volvieran a predicar? Esta vez sí le voy a poner atención. ¿Qué profetizó Daniel para este tiempo? Que la gente iba a andar buscando de aquí para allá el conocimiento. ¿Qué cree que va a pasar en la gran tribulación? Estarán buscando conocimiento y hacer la voluntad de Dios. Y la van a hacer. La van a hacer. Y ahí va a haber, y por causa de eso, ¿qué va a suceder? Derramamiento de sangre, porque los tienen que matar. Por conocer la verdad y por renunciar al pecado. Porque la sangre de Cristo, el que lava pecado, es para perdón de pecados. Oh, hermano, ahí funcionará lo que nosotros hoy tenemos que derramar la vida delante de Dios, hermano, por conocer la voluntad y realmente por combatir el pecado, para evitar irnos a la gran tribulación. Para ellos un día van a desear la palabra, van a renunciar a eso que no quisieron, porque pensaron que tenían lucha. ¿Tienes luchas? No, hermano, la verdadera lucha es por conocer la verdad. La verdadera lucha es combatir contra el pecado. Es interesante porque ahora vencimos al pecado. ¿Cómo vencimos al pecado hoy? ¿Cómo se vence al pecado hoy? Digan conmigo, por medio de la sangre de Cristo. Y digan conmigo, y por el conocimiento. Romanos 3:20 lo dice. Dice,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La versión dice Fernández, significa, dice: a nadie en efecto restablecerá Dios en su amistad a partir de las disposiciones de la ley. La misión de la ley era hacernos conscientes del pecado. La versión Nuevo Testamento dice: el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Por eso dice: la confianza en Jesucristo. La Biblia nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. O sea que por estar aquí no estamos cumpliendo a Dios. El estar aquí no estamos cumpliendo a Dios. Es parte, sí, pero estamos aquí para limpiarnos y estamos aquí para conocer. Eso sí. Otra versión dice, la lenguaje actual dice: el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Necesitas conocer la palabra? ¿Queremos luchar contra el pecado? Amén. Necesitamos conocer la palabra. ¿Cómo vamos a luchar en este tiempo final si no hay tiempo para Dios? Si nuestra mayor lucha es ella, hermano. Cristo venció en la cruz al pecado por medio de la sangre, amén. Nos perdonó, pero no, ahora nosotros no estamos derramando sangre para perdón de pecados, sino para pedir perdón, hermano. Entonces nosotros, ¿cómo pedimos perdón? Solamente cuando la palabra nos enseña que hemos pecado. Si la palabra nos enseña que hemos pecado, pedimos perdón. Pero antes Dios nos perdona por medio de la sangre de Cristo, hermano, sin que nosotros derramemos una sangre, sin que derramar una gota de sangre. Y eso dijo Dios: todavía no, ustedes no están derramando la sangre, ustedes todavía no están combatiendo contra el pecado, ustedes todavía no están combatiendo por conocer la verdad. Porque Dios nos da la verdad, nos da la palabra, nos perdona, hermano, porque el hombre no quiere derramar sangre, no quiere derramar su vida por conocer la verdad, no quiere combatir contra el pecado. Sudar significa un esfuerzo, sentir dolor. Dice que cuando se enfrentaba delante de Dios, sudor significa con temor. Sentía el sacrificio, sentía que él, cuando alguien está combatiendo contra el pecado, cuando alguien está luchando por conocer la verdad, la Escritura dice que Él es la persona quien está derramando sangre en su vida. De su vida está derramando sangre, está saliendo sangre, hermano. Un hombre que busca intensamente, un hombre que busca conocer, está derramando sangre. ¿Cómo lo está haciendo? Porque está matando. Cada vez que hermano conoce la verdad, ¡bum!, se levanta y mata la carne, destruye al viejo hombre. Damos la vida, hermano, sirviendo a Cristo, haciendo su voluntad. Estamos derramando sangre, hermano, como al sirviendo a Cristo. Estamos derramando sangre, matando al yo. Estamos derramando sangre, muriendo a la carne. Estamos derramando sangre, matando al viejo hombre, a los deseos, hermano, a la concupiscencia. Estamos derramando sangre ahí.
Eso es lo que dice el Señor a todos ustedes. Vosotros no han derramado sangre. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no están combatiendo contra ellos. Solamente Dios nos da la palabra, Dios nos perdona, pero nosotros somos los que debemos de buscarla, nosotros debemos de combatirla. Y eso es derramar sangre. ¿O quiere ella derramar sangre a la gran tribulación? Entonces tenemos que derramar sangre, que sea nuestra propia sangre la que se derrame por darle muerte a nuestro viejo yo, combatiendo, hermano, luchando, peleando por conocer la voluntad y realmente por no pecar. Qué rico es llegar así delante de Dios, decirle: Señor, no quiero pecar. Te levantas todos los días y te levantas y voy a hacer lo correcto, Señor, y voy a hacerte fiel, y luchas con eso, y luchas, y vienen adversidades, y tú luchas y luchas con eso, y dices: así, Señor, voy a salir adelante. Y te levantas y dices: Señor, yo quiero conocer la verdad, no quiero andar en la mentira. ¿Por qué? Porque un día a los que no se preocupen por esto van a ser arrastrados en la apostasía, van a ser engañados y los van a obligar a blasfemar en contra de Dios. No está lejos esto, no está lejos. ¿A quiénes? A los que no conocieron la palabra. ¿Está luchando, hermano? Por eso a mí me gustó esto, porque el Espíritu habló y me dijo: la verdadera lucha es hasta derramar sangre. Usted todavía no tiene luchas. Yo dije: Padre, eso no es sufrir, hermano. Eso no es sufrir. Sufrir es hasta derramar sangre. Pongámonos de pie. Padre bueno, qué rico es llegar delante de Dios y derramar sangre, hermano. Derramar nuestra vida